Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter a fondo con unos criterios legales del Infonavit. Así es. Son los de la versión 3.0 de agosto de 2018. Y el punto clave es, ¿qué pasa cuando alguien quiere un crédito para una propiedad, una casa, un depa, que viene de un juicio? Pero no cualquier juicio. Exacto. Un juicio donde el dueño anterior no se presentó, lo que llaman en rebeldía, ¿no? Justo eso, en rebeldía. La persona demandada nunca apareció en el proceso. Y la idea es entender las reglas del Infonavit para estos casos y, pues, los riesgos que hay. Claro. Porque, a ver, aunque esos juicios sean legales, si se hicieron bien, siempre queda un ¿qué tal si? ¿Qué tal si aparece el dueño original años después? Exacto. Y reclama. Eso es la evicción, que te quiten la propiedad legalmente. Uf, qué complicado. Entonces el Infonavit pone reglas, digamos, específicas para bajar ese riesgo, para proteger al que compra con el crédito y, bueno, también al propio instituto. Entendido. A ver, vamos a desglosar. Si la casa viene de un juicio, digamos, civil o mercantil y fue en rebeldía, ¿cuándo sí da el crédito el Infonavit? Mira, hay casos donde sí procede, sin más condiciones. 1. Si fue el mismo Infonavit el que se adjudicó la propiedad en ese juicio. Ok, si ellos se la quedaron. 2. Si quien te vende es un banco, una financiera y te da una garantía por escrito contra la evicción. El término legal es saneamiento para el caso de evicción. Una garantía explícita, entonces. Eso es. Y la tercera opción, si ya pasaron 5 años o más desde que se adjudicó esa propiedad. 5 años. Sí, y además, importante, que ya esté inscrita en el registro público de la propiedad a nombre de quien la ganó en el juicio o de alguien que la compró después, de buena fe. O sea, el tiempo y el registro ayudan a limpiar el riesgo, digamos. Exacto, mitigan bastante el riesgo. 5 años es como un umbral que da cierta seguridad. Muy bien. ¿Y qué pasa si no se cumple ninguna de esas tres? Ni la adjudicó Infonavit, ni hay garantía de financiera, ni han pasado los 5 años. Ahí ya no hay crédito. No necesariamente se niega. Todavía puede proceder, pero con una condición extra. A ver, El vendedor tiene que presentar una fianza. como un seguro. Una fianza. ¿Y qué cubre? Pues cubre justo el riesgo de evicción durante los primeros 5 años desde que se inscribió la adjudicación original. Ojo. Ok, 5 años de cobertura. Y debe cubrir 2 cosas: lo que falte por pagar del crédito Infonavit y lo que el comprador ya haya pagado de su bolsa, más un 10% extra por daños y perjuicios. Ah, o sea, protege tanto al Infonavit como al comprador. Exactamente. Y esta fianza, fíjate, también es obligatoria si el que vende originalmente no era un banco o una entidad financiera regulada, si era, no sé, una persona normal o una empresa cualquiera. Entendido. Eso para juicios civiles y mercantiles. ¿Y si la propiedad viene de un procedimiento administrativo? Pienso, no sé, en un embargo del municipio por no pagar el predial, por ejemplo. Es igual. La lógica es muy parecida. Si al final de ese proceso administrativo quien se queda con la propiedad es el Infonavit, bueno, el crédito para un derechohabiente va sin problema. Ok. Pero si quien se adjudica es cualquier otra persona, física o moral, entonces sí. Para que Infonavit dé el crédito necesita esa misma fianza que comentamos, la que cubre el riesgo de evicción. Vale, misma lógica, misma fianza, si no es Infonavit, el adjudicatario final. Ahora, mencionabas que hay unas reglas como generales, ¿no? Que aplican a todos estos casos de rebeldía. Correcto, y son súper importantes. Son 2 puntos clave. Primero, el acreditado, la persona que recibe el crédito Infonavit. El comprador. Sí, el comprador. Tiene que firmar una carta, una declaración. Ahí dice que sabe de dónde viene la propiedad, que entiende el riesgo. O sea, que está consciente. Exacto. Y que se compromete a seguir pagando su crédito aunque, en el peor de los casos, pierda la casa por evicción. Híjole, eso es fuerte. Comprometerse a pagar por algo que ya no tienes. Es una condición fuerte, sí. Es para asegurar que el comprador entiende perfectamente a qué se atiene. Ok. ¿Y la segunda regla general? La segunda es para el vendedor. Tiene que aceptar una cláusula especial en el contrato. Y ojo, esta cláusula tiene fuerza de título ejecutivo. ¿Qué significa eso en cristiano? Pues que si pasa la evicción, es más fácil y rápido exigirle legalmente al vendedor que cumpla. ¿Y a qué se obliga el vendedor con esa cláusula? Se obliga a 2 cosas, básicamente. O le da al comprador una vivienda similar, o liquida todo el crédito con Infonavit
y además le paga al comprador lo que perdió, más ese 10% extra por daños. Vaya, entonces la responsabilidad del vendedor queda muy clara y ejecutable. Exacto. Es un mecanismo para que el vendedor asuma directamente las consecuencias si el riesgo se materializa. Comprendido. Pero me acuerdo que mencionaste una excepción muy grande. Hay un tipo de juicio donde todo esto no aplica para nada. Así es, los juicios laborales. Laborales. Sí. El criterio 02.7 de estos lineamientos es muy claro. Dice que por la complejidad especial de los juicios laborales en México... Que suelen ser complicados, sí. Exacto. Si una propiedad viene de un juicio laboral que se llevó en rebeldía, el Infonavit considera que el riesgo es demasiado alto y simplemente no da créditos para esas propiedades. O sea, ahí sí es un no rotundo. Uno, rotundo. Es una exclusión total. Demasiado riesgo. Bueno, entonces haciendo un resumen rápido. Infonavit sí puede financiar casas que vienen de juicios en rebeldía, civiles, mercantiles, administrativos. Sí puede. Pero con candados, ¿no? O ya pasaron 5 años y está registrada, o hay garantía de una financiera, o el vendedor pone una fianza. Exacto. Y además, el comprador firma que sabe el riesgo y el vendedor acepta esa cláusula de responsabilidad fuerte. Todo esto para mitigar el riesgo de evicción, pero la gran excepción son los juicios laborales. Esas propiedades, si fueron en rebeldía, quedan fuera. Precisamente, es un marco que intenta balancear, ¿no? Permitir que esas casas circulen en el mercado, pero protegiendo al comprador y al instituto. Claro, tiene sentido. Ahora, lo interesante sería ver, bueno, qué tan efectivos son en la práctica esos mecanismos, ¿no? La fianza, la cláusula, cuando de verdad alguien se enfrenta a una evicción. Sí, cómo opera eso en la vida real. Un tema importante para quien busca casa con crédito Infonavit y se topa con estas opciones. Sin duda, hay que conocer bien estas reglas. Una exploración necesaria sin duda. Saludos, José Díaz, el Sense Inmobiliario.